Continuamos con el punto 4.2.6, estructura básica de un guión para una prueba. El guión no es más que una simulación de los distintos pasos que va a realizar un usuario. Recordemos que teníamos nuestro perfil operativo. Este perfil operativo ya hemos dicho que realiza una serie de pasos. Por lo tanto, lo que vamos a conseguir con el guión es capturar estos pasos para que nuestra prueba de rendimiento lo pueda ejecutar. De esta forma, se va a crear una vez que inyectemos los usuarios virtuales, nuestra consola de carga, se va a crear ese perfil de carga que veíamos en la sección pasada. Ahora bien, estamos en los guiones, formas de crear un guión. El ISTQB nos dice principalmente dos y una tercera que cuenta un poquito como media, ¿vale? La primera, grabación a nivel de protocolo mediante la interfaz gráfica y luego reproducirlo. ¿Esto qué significa? Que vamos a ir capturando los distintos protocolos y después los vamos a ejecutar con nuestra herramienta. ¿Cómo podemos capturar los protocolos? Por ejemplo, JMeter es una herramienta de pruebas de rendimiento que permite esto, que permite capturar los protocolos. Vas pulsando los distintos botones y te va capturando las llamadas que se hacen por detrás. Una cosa importante es que nos indica que tenemos que parametrizar. Es importantísimo, ya que cuando tú grabas se recogen exactamente los valores de entrada los cuales estás grabando en ese momento. A ti te interesarán otros datos de entrada porque vas a ejecutar con distintos usuarios virtuales. Por lo tanto, una forma de hacerlo es parametrizar esa entrada, indicarle el valor que nosotros vamos a querer que tenga. ¿Cómo luego se va a hacer? Bueno, inyectando una serie de datos de entrada. Punto número 2. Otra forma es a nivel de interfaz gráfica de usuario. Por ejemplo, un automatismo simulando multihilos. Un ejemplo, la automatización de Selenium. Imaginaros, es como si nosotros estuviéramos en una pantalla de una página web y estuviéramos clicando, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. Pues es hacer lo mismo, pero mediante un automatismo que lo hace él solo, que lo haga él solo, como puede ser Selenium. Le va pulsando, entras aquí, entras aquí, entras aquí. Es hacer precisamente esto, no directamente ejecutando esas peticiones, sino un automatismo que te las va pulsando, pim, 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 no simplemente ejecutando las peticiones como estoy diciendo. La tercera forma es una especie de creación a mano de los endpoints o utilización de APIs. Lo que te está diciendo es eso, ¿no? Que tú también las peticiones las puedes crear dentro de la herramienta o incluso la utilización de APIs. Te lo deja caer un poquito así el ISTQB, ¿vale? Que al final tú puedes hacer como un mix de todo, pero lo que más resuena es esta palabra de APIs, ¿vale? Por ejemplo, es como indico aquí, crear una transacción en JMeter y añadir el endpoint a mano. Al final es eso, que puedes hacer, dicho así en la herramienta control derecho, ¿no? Y añadir tú todos los parámetros que necesites. Una vez ya que tenemos toda esta información, ya nos planteamos estructurar el guión. ¿Vale? Una vez ya que sabemos cómo lo podemos grabar, hay que estructurarlo. ¿Formas de estructurar este guión? Bueno, el guión para empezar tiene que tener una estructura general. ¿Qué significa? Que puede tener una inicialización. De hecho, generalmente lo va a tener, como puede ser un login. Va a tener una inicialización en esa aplicación. Y también incluso otra de limpieza a la hora de terminar la prueba. Es posible que necesitemos limpiar los datos que se han utilizado o restablecerlos, según si son datos consumibles, no consumibles y si son recuperables. La segunda forma es recopilar los datos. ¿Qué significa esto? Que una petición cuando la ejecutas va a tener un tiempo de respuesta. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes si este tiempo de respuesta es el adecuado y a ver cómo lo tenemos que capturar. Herramientas como JMeter te lo captura automáticamente. Pero incluso también, como hemos dicho en otras ocasiones, se pueden hacer agrupaciones. Entonces igual te interesan ciertas agrupaciones para capturar los tiempos de un conjunto de peticiones. También se pueden hacer otras cosas como sincronizaciones. Pero principalmente es esto, saber que tenemos que evaluar, recoger, tener en cuenta los tiempos de respuesta de las peticiones. Por último, a tener en cuenta en un guión es la verificación de resultados y tratamiento de errores. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque una petición nos puede devolver una respuesta, pero esa respuesta no tiene por qué ser correcta. Nos puede devolver
que la cantidad de dinero en una cuenta mientras nosotros buscamos el DNI. Y las dos te van a devolver un 200 porque te lo está devolviendo correctamente, pero el resultado no es el que esperamos. Por lo tanto, es importante esta verificación o incluso el tratamiento de errores. Indicar que nosotros buscamos una petición 200 cuando un error es un 400 o depende, puede ser un 500. También nos recomienda el ISTQB que añadamos puntos de sincronización para sincronizar en caso de que sea necesario las distintas peticiones y que no vaya una petición antes que otra y de esta forma fastidie o corrompa el flujo. Veamos un ejemplo. Antes de este ejemplo vamos a ir al siguiente punto, al punto 4.2.7, en el cual se habla de la implementación de guiones de pruebas de rendimiento. Continuamos hablando un poquito de lo mismo. ¿Por qué? Porque así, luego en el ejemplo que veamos, vamos a relacionar esta parte con la anterior. Es una forma de decir, implementación. ¿Con qué se puede implementar? Lo normal es o con un entorno de desarrollo o con un editor de guiones. El guión simula los pasos que se realizan para un perfil operativo o varios perfiles operativos. Esto ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Que al final un guión puede ejecutar un solo perfil operativo, puede hacer una inicialización y después en el resto de la estructura del guión ejecutar un solo perfil operativo o puede ejecutar varios. Puedes añadir condiciones los cuales te diga, mira, ejecútame este y luego me ejecutas este. Realmente JMeter, por ejemplo, te lo hace seguido. Tú le vas añadiendo las peticiones, puedes añadir un bloque y haces, mira, pues vas a hacer la inicialización. Luego vas a realizar el perfil operativo 1 y después vas a hacer los distintos pasos del perfil operativo 2. Aunque dependiendo cuál sea la necesidad, como indico, se tienen elementos como condiciones, la cual entra en un sitio o en otro dependiendo la respuesta que se haya tenido. A tener muy en cuenta, de hecho esto va ligado con el punto 1, que si se utiliza la grabación por protocolos o en general protocolos, es importantísimo parametrizar los identificadores. Como viene indicado, precisamente para eso, para añadir e inyectar los datos de entrada que nosotros necesitemos, porque si no, estos datos o se pueden consumir o resulta que igual ya se están utilizando en ese mismo momento y resulta que te da fallo porque ya se utiliza. O igual este parámetro no se relaciona con otro parámetro y por lo tanto al no tener esta relación falla, porque tiene que ser parámetro 1, tiene que ser este y parámetro 2 tiene que ser este otro. Ambos parámetros de entrada. Un tema también importante a la hora de los datos es que no se almacenen en caché. Si se almacenan en caché puede hacer que tengamos una falsa realidad del resultado. Por ejemplo, que el tiempo de respuesta sea más rápido. ¿Por qué? Porque ya está almacenado en caché. Por lo tanto, dos cosas. Uno, hay que borrar el caché. Dos, tenemos que tener la cantidad de datos suficientes de entrada y que sean distintos para que nos proporcione un tiempo de respuesta esperado y real. ¿Cuál va a ser exactamente este tiempo de respuesta esperado y real? Dependerá del sistema, no hay una respuesta cerrada, dependerá de la cantidad de cómo respondan estas peticiones, del sistema y de la cantidad de datos. Por otro lado, también se indica de que, ojo, debería eliminarse la caché, ¿vale? Lo que he indicado para las transacciones más rápidas volviendo la prueba irreal. Un concepto clave que hay que recalcar es la correlación. Y la correlación precisamente es esto, ¿vale? Cuidado, porque te indica que una petición puede fallar debido a otra, porque sea necesario un identificador o cualquier otro dato que se extraiga de una petición anterior. ¿Vale? Importante, igual necesitas un parámetro de entrada 1 y resulta que este parámetro de entrada 1, aparte que igual también le corresponde un parámetro de entrada 2, es posible que te devuelva un resultado. Este resultado a veces es necesario recogerlo y enviarlo a la siguiente petición, porque si no fallará. Es importantísimo esta correlación. No deja de ser más una correlación de un usuario virtual
el cual está realizando unas peticiones, pero resulta que estas peticiones, al darle un resultado, imaginaros, le puede dar un token, que es el caso más típico dentro de una inicialización, le da un token y ese token va a ser el que se va a utilizar en algunas peticiones o en el resto de peticiones. Si no se utiliza este token, las peticiones que vengan después fallarán. Dicho esto, podemos ver un pequeño ejemplo en JMeter, este de aquí. A esto es a lo que me refiero. Tenemos un guión, el cual veis que tiene tanto estructuración de elementos como la inicialización del login, o aquí hay un bucle que tiene un primer tramo que puede ser perfectamente un perfil operativo 1 y un segundo tramo de un perfil operativo 2. En este caso no tiene mucho sentido porque aquí simplemente es entrar en Google y después aquí te entra en marca. Entonces esto es más bien secuencial. Dicho esto, cosas a tener en cuenta. Aquí le estamos inyectando la cantidad de usuarios virtuales y aquí estamos añadiendo un elemento muy importante que es el de caché. Mirad que se añade aquí, Clear Cache Each Iteration. Vamos, que cada iteración de un usuario virtual se limpie y es precisamente por esto, para que el tiempo de respuesta sea el correcto. Otra cosa importante, parametrización de datos, se crean variables. Aquí se ha creado una variable la cual tiene relacionada un texto, en este caso la URL de Google, y lo mismo con la URL de marca. Luego, ¿qué más nos encontramos? Bueno, aquí hay una petición. ¿Qué hay, por ejemplo, en esta petición? Pues mirad, por un lado hay la respuesta, una assertion, vamos, un capturador del resultado de la petición cuando se ejecute. ¿Qué tenemos aquí? Veis que indica, oye, que el texto que te responda tiene que tener, por ejemplo, Google. Y esto es lo que se le está indicando. Si, por ejemplo, en vez de en Google me entra en otra página que no sea Google, pues esto va a dar un fallo. También que se le está indicando, oye, de la respuesta que me devuelvas, quiero que me extraigas esta parte de aquí. Aquí puedes añadir una expresión regular, la cual me va a añadir lo que yo le indico. Y esto lo mismo, nos va a servir porque luego se puede utilizar en siguientes peticiones. También indicar que en la petición, aquí es donde estamos utilizando la variable que tenemos arriba, parametrizada. Por último, le podemos añadir, por ejemplo, un constant timer. ¿Qué es esto? Pues este precisamente es el tiempo de reflexión. Es muy abultado, estos son 20 segundos, no vamos a tener tiempos de reflexión de 20 segundos, pero imaginaros que aquí perfectamente puede ir 2 segundos. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el cual una persona puede escribir pues, o puede pulsar en marca, por ejemplo. Vale, 2 segundos o 1 segundo. Y aquí en el segundo tramo de marca ocurre lo mismo, que hay una entrada y se valida la respuesta. A tener en cuenta, hemos hablado de cómo se graba. Una forma de grabar los protocolos, por ejemplo, en JMeter, la forma más fácil que tenemos es un elemento el cual, si pulsáramos en Start, te puedes abrir un navegador y ya está, es ir pulsándolo. Le irás pulsando ahora haciendo clic, 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 clic. Y aquí a la izquierda se te irán grabando todas las peticiones. Es como si yo grabara estas dos. Si cojo y me meto y pongo y entro en Google y pongo marca y pulso en marca, es como si se me grabaran estas dos peticiones que yo luego puedo parametrizar, puedo correlacionar o puedo añadirle otros elementos, como lo que he hecho aquí, estos dos, o como añadirle los tiempos de reflexión. Esto es una forma de añadir, de visualizar todo lo que hemos visto anteriormente en las dos diapositivas anteriores aquí. Como veis, todo tiene su finalidad y es coherente, ya que si no, la prueba de rendimiento nos puede dar errores o nos puede dar resultados insatisfactorios, los cuales, encima lo peor, no seamos conscientes de que es errónea esa prueba de rendimiento y la demos por buena cuando no es así.